Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre qué es la polarización. Bueno, pues como resumen, tenemos que la polarización es la forma en que vibra la luz en una dirección específica. Esto quiere decir que si la luz se dispersa en otras direcciones, significa que no está polarizada. Y esto demuestra que la luz es una onda transversal, ya que solo este tipo de ondas puede polarizarse. Y pues este fenómeno es muy importante ya que lo vemos día con día, como por ejemplo en los lentes de sol. Como introducción, primero tenemos que comprender qué es la luz. Bueno, pues la luz es una onda electromagnética. Como se puede ver en la imagen, lo rojo es el campo eléctrico y lo azul es el campo magnético. Y se puede observar que ambos vibran constantemente. ¿Y esto cómo se mueve? Bueno, pues la luz avanza en una sola dirección y sus campos eléctrico y magnético vibran de lado. O sea, esto quiere decir que no vibran ni hacia adelante ni hacia atrás. Para entender esto más claro, hay que imaginar que esta es una cuerda y este es un aro. Aquí podemos ver que el movimiento es de arriba hacia abajo y esto quiere decir que la luz sí se polariza. Y en esta imagen vemos que va de derecha a izquierda y aquí no se polariza la luz. Las rendijas verticales permiten el paso de las ondas polarizadas verticalmente y bloquean el paso de las ondas polarizadas horizontalmente. Entonces, en el caso de las ondas electromagnéticas, el campo eléctrico en la luz se comporta como el movimiento de la cuerda en el ejemplo. Ya en la luz se ve que la cuerda es igual a la onda. El movimiento de la cuerda es la dirección de la vibración y la rendija o el aro es un filtro polarizador. Bueno, el Sol y muchas otras fuentes de luz producen ondas que tienen los campos eléctricos en direcciones aleatorias. Como se muestra en la imagen, la luz viene del Sol o de una lámpara y el campo eléctrico apunta en muchas direcciones al azar y esto significa que la luz no está polarizada. En la segunda imagen vemos un filtro polarizador que sería esta rendija y este eje funciona como una regla. ¿Y pues qué hace el filtro? Pues solo deja pasar la parte de la luz que vibra en su dirección y que sería esta y bloquea todos los demás. Después de pasar el filtro, solo queda una flecha vertical que está en una sola dirección y esto quiere decir que la luz ahora vibra en una sola dirección. Y pues en conclusión se ve que la luz queda polarizada. ¿Y qué ocurre cuando la luz pasa por dos filtros polarizadores? Bueno, en la imagen A vemos que al inicio la luz vibra en muchas direcciones, entonces llega el primer filtro polarizado y después se ve que el primer filtro solo deja pasar la luz que va en una sola dirección, entonces después del primer filtro la luz está polarizada verticalmente. En la imagen B vemos que el segundo filtro está inclinado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues parte de la luz coincide con el eje y parte no coincide. Entonces esto quiere decir que solo una parte de la luz pasa. Y en la imagen C, aquí el primer filtro es vertical y el segundo es horizontal. Esto está a 90 grados, entonces la luz vertical sí llega al segundo filtro, pero el segundo solo acepta al horizontal y como resultado no pasa la luz y queda todo oscuro. Bueno, y ahora la ley de Malus. ¿Qué ocurre cuando la luz llega inclinada? Bueno, pues la luz no está perfectamente alineada con el filtro y es así que se forma un ángulo de 0 grados. El filtro toma solo una parte vertical de la onda y esa parte vale E coseno de 0 y lo que significa es que la E es la amplitud original y E coseno de 0 es la parte que logra pasar. La intensidad de la luz depende del cuadrado de la amplitud, o sea que nos daría esta fórmula. Entonces, si la amplitud transmitida es coseno de 0, la intensidad será esta fórmula. Y esta fórmula representa la ley de Malus, o sea, la luz polarizada que pasa a través de un analizador. Y aquí vemos que la I significa la intensidad que sale del polarizador, el I max o I0 es la intensidad máxima o inicial, y pues significa el ángulo entre la luz y el filtro. Y pues bueno, ¿para qué utilizamos exactamente esta fórmula? Bueno, pues es para ver si pasa mucha luz, poca luz o nada de luz, dependiendo del ángulo entre la dirección de la luz y del eje polarizador.
Por ejemplo, en el ángulo 0 significa que pasa toda la luz, en el ángulo de 90 no pasa nada y en el ángulo de 45 pasa solo la mitad. Unos ejemplos es que esta foto muestra bueno, en esta foto podemos observar unos lentes Polaroid cuyos ejes de polarización están alineados de 0 grados hacia la izquierda y perpendiculares, que de 1 grado en 90 grados. Y la intensidad transmitida es máxima cuando los ejes están alineados y es 0 cuando los ejes están perpendiculares. En la segunda imagen podemos observar una fotografía de un río donde se muestra un filtro polarizador para reducir el brillo de la luz que se refleja en la superficie del agua. Y también existe la polarización por reflexión. La polarización por reflexión es un fenómeno que ocurre cuando la luz rebota en una superficie, como por ejemplo el agua, y cambia la orientación de sus ondas. Bueno, cuando esta luz choca contra una superficie transparente, ya sea como puede ser un vidrio o un lago, parte de la luz entra al material y otra parte la rebota. Entonces, la luz parcial en la mayoría de los ángulos es la luz que rebota está mezclada, pero tiene más ondas vibrando de forma horizontal. Y la luz polarizada, existe un ángulo mágico llamado ángulo de Brewster. Después tenemos la ley de Brewster. En 1812, el científico David descubrió que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización, el rayo reflejado y el rayo refractado son perpendiculares entre sí. En este caso, el ángulo de refracción se vuelve complemento del ángulo refractado, por lo que nos daría esta fórmula. Y de acuerdo con esta ley, daría esta fórmula, donde resulta la ley, pues ya se forma la ley de Wexter para el ángulo de polarización, en lo cual aquí significa la tangente del ángulo de polarización. Esto significa índice de refracción y índice de refractación. Y ahora les voy a explicar cómo funcionan los filtros polarizadores. Bueno, pues los filtros polarizadores tienen un eje de polarización que actúa como una rendija. Esta rendija deja pasar las ondas electromagnéticas que tienen un campo eléctrico paralelo al eje. Esto se consigue con moléculas largas alineadas, como lo son estos, y perpendiculares al eje. Un polarizador funciona porque sus moléculas absorben la componente del campo eléctrico paralela a ellas y dejan pasar la perpendicular. Por ejemplo, en esta imagen observamos que se oscila paralelamente a la longitud de la molécula y acá se oscila débilmente perpendicular a la longitud de la molécula. También existe la polarización por dispersión y pues a diferencia de la reflexión en una superficie plana, como un espejo o el agua, aquí la luz choca contra una molécula de gas. En la atmósfera, la luz solar no polarizada viaja en línea recta. Como se puede observar aquí, las flechas en todas direcciones indican que las ondas de luz vibran en múltiples planos aleatorios. Cuando la luz llega a la molécula de la atmósfera, la energía de la luz hace que los electrones de la molécula vibren. Esta molécula se convierte en una especie de mini antena que remite la luz en diferentes direcciones. Y dependiendo de dónde se encuentre el que está viendo, pues verá la luz diferente. Por ejemplo, si la persona está viendo hacia adelante, se observa la luz no polarizada. Si está viendo en un ángulo diagonal, se observa la luz parcialmente polarizada. Y si está a 90 grados, la luz se observa polarizada. Y pues en resumen, estas describen el movimiento del campo eléctrico de la luz. La polarización lineal, que sería esta, el campo eléctrico vibra en una sola línea. Por ejemplo, de arriba hacia abajo. Y la polarización circular, que es esta, el campo eléctrico va girando mientras la luz avanza. La punta del vector eléctrico forma un círculo y es como una hélice o una espiral. Y la polarización elíptica, el giro forma una elipse en vez de un círculo. Y pues como conclusión tenemos que la polarización es el atributo de que las oscilaciones de las ondas tienen una dirección definida con respecto a la dirección de propagación de la onda.
La luz no polarizada se compone de muchos rayos con direcciones de polarización aleatorias. La luz no polarizada se puede polarizar haciéndola pasar por un filtro polarizador. Y la polarización también puede producirse por reflexión y por dispersión. Y pues varios tipos de sustancias ópticamente activas hacen girar la dirección de la polarización de la luz que las atraviesa. Y ya, gracias.